Vamos ahora con este problema 33, donde vemos tres conductores rectilíneos, largos y paralelos que pasan a través de los vértices de un triángulo equilátero. Bien, pues en primer lugar tenemos estos tres conductores rectilíneos largos y según se ve en la figura 2941, ¿no? En donde los puntos indican que la corriente está dirigida hacia el lector y la cruz significa que está dirigida hacia el papel. Bien, si cada corriente vale 15 amperios, hallar la fuerza por unidad de longitud ejercida sobre el conductor superior. Bien, sobre este de aquí. Y el campo magnético B en dicho conductor. El campo magnético B en dicho conductor. Bien, pues nada, vamos a ver primero con qué datos contamos, cómo hacemos siempre, y después vamos a ver cómo planteamos este problema. Pues bien, en primer lugar nos dicen que hay tres conductores rectilíneos largos. Tenemos conductores rectilíneos largos. Bien, siempre que nos digan largos, en nuestra mente nos tiene que aparecer que esto puede considerarse infinito. Bien, entre otras cosas porque no nos dan una longitud determinada. Simplemente que nos digan largos ya podemos asumir que son infinitos. Todos ellos tienen una corriente de 15 amperios. Bien. Y aparte el lado del triángulo, el lado de cada triángulo, que podemos definirlo como L, será de 10 centímetros. Bien, siempre me gusta pasar esas unidades a metros, por lo que pudiera pasar más adelante. Bien, pues bueno, con esto ya tenemos todos los datos que nos piden, que nos están dando. Vamos a ver cómo planteamos esto, ¿no? Cómo planteamos este ejercicio. Pues bien, tenemos tres conductores rectilíneos largos, dos de ellos que son iguales y uno de ellos que es diferente, sobre el cual nos piden calcular esa fuerza por unidad de longitud y después el campo magnético ahí, ¿no? Pues bien, vamos a ello. Realmente en este caso el campo, yo lo voy a hacer a partir del campo y después pues bueno, ya calcularemos luego la fuerza por unidad de longitud. Bien, entonces en primer lugar el campo generado por una línea que es larga o que es infinita, recta, aparte de eso es infinita y de intensidad y viene dado por la aplicación por la ley de Biot y Savart. De Biot y Savart, particularizada a la propia geometría de esa línea recta infinita. Es decir, en este caso tenemos que el campo generado será mu sub 0 por i partido de 2pi por r, donde, y esto es muy importante, donde r no es un radio, sino es r, es la distancia entre el conductor y el punto P, donde queremos calcular donde calculamos el campo. Vamos, o el campo. En otras palabras, voy a pintar otro color. Si este es nuestro conductor, y aquí tenemos esta corriente I,
¿vale? Aquí tenemos nuestro punto P, R es esta distancia de aquí. ¿Bien? Pues bien, este es nuestro planteamiento inicialmente para calcular ese campo. ¿Bien? Además, aparte de esto, por otro lado, un conductor rectilíneo con una corriente I o atravesado por una corriente I en presencia de un campo magnético sufre una fuerza expresada de la siguiente manera. Expresada como F mayúscula, que es la fuerza, es I veces el producto vectorial entre el cable, la longitud del cable o la dirección de donde está el cable y el campo magnético. Bien. ¿Vale? Es decir, que si lo aplicamos a nuestro problema, por lo tanto, en el conductor superior, la fuerza ejercida será fruto de la contribución del campo generado por los otros dos conductores, porque no hay más campo en este ejercicio, del campo generado por los otros dos conductores. Muy bien, pues venga, vamos a calcular ese campo magnético que hemos visto antes y posteriormente vamos a calcular esa fuerza y tendremos pues los dos apartados. Vamos con la solución. Bien. Para ello vamos a pintar un poco mejor el esquema que tenemos aquí. Voy a pintar un poco en verde y tenemos lo siguiente. Tenemos un conductor aquí, tenemos otro conductor aquí y tenemos otro conductor aquí, ¿vale? Pues vamos a ver primero cómo son esos campos. Vamos a empezar por el campo 1. Vamos a decir que este es el conductor 1 y este es el conductor 2. Pues bien, en este caso, el campo magnético de 1 sería concéntrico a 1, es decir, sería esto de aquí, ¿vale? De tal manera que en esta zona de aquí habría una contribución, por decirlo así, que se llamaría el campo generado por B1. Por otro lado, y esto lo voy a pintar yo creo que de otro color, lo voy a pintar en rojo, ¿vale? Para que se diferencie. En el caso del 2 vamos a tener algo parecido, pero de esta manera, es decir, un campo radial ahí, donde vamos a tener una contribución aquí de B2. ¿Vale? Claro, el tema es que
ambos vectores, si nuestro eje de referencia es este que tenemos aquí, que es X e Y, bien, ambos vectores se pueden descomponer en los ejes X e Y. ¿Bien? ¿Qué sucede aquí? Pues bien, sucede lo siguiente, que por un lado la componente B1y y la componente B2y son iguales y de sentido contrario, con lo cual ahí se anularán. Y únicamente las componentes B1x y la componente B2x son las componentes que sí que se sumarán. Y se sumarán porque van en el mismo sentido y en la misma dirección, que es el sentido X. Bien, eso por un lado. Ahora bien, ¿cuál es el ángulo o qué ángulo utilizamos aquí? Pues bien, para ello voy a utilizar aquí el amarillo. Bien, para ello sabemos lo siguiente, ¿no? Como es un ángulo igual, son ángulos, los lados del triángulo son todos iguales, este ángulo alfa va a ser de 60 grados, de 60 grados porque los lados de un triángulo suman 180 y en este caso todos los lados son iguales, con lo cual se trata de un triángulo equilátero. En un triángulo equilátero todos los ángulos son iguales y de valor igual a 60. Pues bien, ¿dónde ponemos aquí ese ángulo? Pues bien, ese ángulo iría aquí. ¿Vale? Ese es el ángulo alfa, ese sería el ángulo que estamos, sería este ángulo alfa entero, sería este alfa que vemos aquí. Ese sería el ángulo alfa, ¿vale? Que es el mismo que aquí, ¿vale? Ese sería ese ángulo. Entonces, ¿qué sucede? Pues que cuando descomponemos esos valores hay que tener en cuenta que no es alfa, sino alfa medios, ¿vale? Que es lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver primero todas las conclusiones que hemos extraído. En primer lugar, B1 y B2, como hemos visto, son los campos generados por los conductores 1 y 2. Bien, ¿vale? Por el conductor 1 y 2. Vamos a hacer un poco menos de zoom para verlo todo en la misma página. Bien, además tenemos que B1 y B2 tendrán componentes en el eje X, y en el eje Y, como hemos visto antes. ¿Bien? ¿Qué más cosas hemos visto? Las componentes en el eje X, en el eje Y se anulan entre sí porque son de igual valor y de sentido contrario. Se anulan entre sí. Bien. Y por otro lado, las componentes en el eje horizontal se suman. Entonces, en el eje horizontal se suman. Bien, con lo cual tendríamos algo así. La componente total horizontal sería B1 X más B2 X.
Bien, que como son iguales, pues sería 2bx. Bien. En valor, lo que es el módulo solo sería 2bx, que sería igual a 2 por el valor de b por el coseno del ángulo alfa medios. Como hemos visto antes, este valor de b es mu sub 0 por i 2pi r, según hemos visto antes en la teoría. Bien, con lo cual, siguiendo el planteamiento, pues tendríamos lo siguiente. Tendríamos que esto sería 2 por mu sub 0 i 2pi r por el coseno de alfa medios. Evidentemente, aquí hay valores que se anulan, pues este y este de aquí, y simplemente nos quedaría ahora sustituir. Pues tendríamos pi, que es 4 mu sub 0, que es 4 pi por 10 a la menos 7 partido de pi, la distancia, que en este caso es L, esa R es esta longitud que hemos visto aquí, por supuesto en metros, multiplicado por la corriente, que son 15 amperios, por el coseno de 60 partido de 2, que es 30. ¿Bien? Y este valor aproximadamente sale 5,19 por 10 a la menos 5 teslas. Bien, con lo cual ya tenemos ese valor de campo, que nos lo piden en el apartado E. Esto es el apartado E. Pero bueno, ya lo tenemos aquí calculado. Y esto sería pues este BH, al final nos ha salido este valor, 5,19 por 10 a la menos 5 teslas. Finalmente, vale, esto lo vamos a poner aquí al lado. Nos queda calcular voy a poner aquí abajo, esa fuerza por unidad de longitud. Ahora, la fuerza será el módulo de la fuerza es igual a I por L por B por el seno del ángulo que forman I y B. En este caso, ese seno es 1 y nos queda únicamente ILB. Como nos piden la fuerza por unidad de longitud, cosa normal porque al final el conductor es infinito y no sabemos exactamente la longitud, pues nos quedaría 7,79 por 10 a la menos 4 newton por metro. ¿Bien? Y esto es, en definitiva, el otro resultado que nos pedían. Y bien, así se calcularía este ejercicio, donde yo creo que la mayor dificultad estriba realmente en calcular y en tener en cuenta que el ángulo este de aquí, este ángulo alfa, es el ángulo que forman D1 y B2. Bien, pues nada, con esto acabamos este problema y vamos ya a por el siguiente. Muchas gracias.